La alarma resonó en toda la estación orbital, mientras la comandante Catherine Hayes observaba las pantallas con creciente preocupación. 3 naves de guerra Sheltari acababan de salir del hiperespacio a menos de 100.000 kilómetros de distancia. No habían enviado señales de identificación ni solicitudes de permiso para entrar en el espacio del sector. Solo silencio amenazante. Catherine activó el comunicador principal con un movimiento rápido de su mano. Su voz salió firme, a pesar de la tensión que apretaba su pecho. Las naves alienígenas eran más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido hasta ese momento. Sus cascos brillaban con un metal oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. El teniente Daniel Cruz apareció en su pantalla lateral. Su rostro mostraba la misma preocupación que ella sentía. Llevaba apenas 6 meses en la estación, pero Catherine había aprendido a confiar en sus instintos. Los sensores mostraban patrones de energía que no coincidían con ningún perfil conocido en las bases de datos humanas. Las naves Sheltari comenzaron a moverse en formación triangular perfecta. Cada movimiento era calculado con una precisión que ponía nerviosa a Catherine. Los humanos apenas llevaban 50 años explorando más allá de su sistema solar. Y en ese tiempo habían descubierto que la galaxia estaba llena de civilizaciones antiguas con tecnologías incomprensibles. La pantalla principal parpadeó y apareció una figura alta y delgada. En su piel tenía un tono azul pálido y sus ojos eran completamente negros, sin pupila visible. Catherine reconoció a un representante Sheltari de inmediato. Había visto imágenes en los archivos diplomáticos, pero nunca había esperado encontrarse con uno cara a cara. La voz del alienígena llegó traducida por los sistemas automáticos de la estación. Hablaba con una cadencia extraña, como si cada palabra fuera medida y pesada antes de ser pronunciada. Les informaba que el Consejo Galáctico había recibido reportes sobre actividades humanas que violaban los protocolos de guerra establecidos hacía milenios. Catherine sintió que su sangre se enfriaba. No tenía idea de qué podían haber hecho los humanos para atraer semejante atención. La humanidad apenas participaba en los asuntos galácticos, manteniendo relaciones comerciales básicas con algunas especies menores y tratando de aprender todo lo posible sobre sus vecinos cósmicos. El representante Sheltari continuó explicando que habían detectado transmisiones de la Tierra, grabaciones de algo que llamaban competencias deportivas y simulaciones de combate. Catherine frunció el ceño, confundida por la acusación. El alienígena mostraba clips de partidos de fútbol, boxeo, artes marciales mixtas y videojuegos de estrategia militar. Según el Sheltari, estas actividades demostraban una propensión a la violencia organizada que era considerada peligrosa para la paz galáctica. Catherine tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada incrédula. Estaban siendo acusados por practicar deportes y jugar videojuegos. Daniel apareció físicamente en el centro de comando. Su tablet mostraba datos adicionales sobre las naves Sheltari. Sus armas estaban cargadas y listas para disparar. La situación era mucho más seria de lo que Catherine había pensado inicialmente. Los alienígenas no estaban aquí para una simple advertencia diplomática. La comandante intentó explicar que los deportes y juegos humanos eran formas de entretenimiento, no preparación para guerra real. El representante Sheltari la interrumpió con un gesto de su mano de 3 dedos. Explicó que en los últimos 10.000 años galácticos, y en ninguna especie había desarrollado formas tan elaboradas de simular combate por diversión. Catherine escuchaba con creciente frustración mientras el alienígena detallaba cómo la mayoría de las especies galácticas habían evolucionado más allá de la necesidad de conflicto simulado. Mencionó a los Vrel, una raza de filósofos que resolvían disputas mediante debates matemáticos. Habló de los Kelari, seres de energía pura que no comprendían el concepto de competencia física.
Vía el comunicador secundario se iluminó y apareció el rostro del capitán Gregory Stone desde la nave de patrulla que orbitaba el planeta más cercano. Había escuchado toda la conversación y su expresión mostraba la misma incredulidad que Catherine sentía. Le informó que había detectado más naves acercándose desde otros sectores. La situación se estaba complicando rápidamente. Catherine necesitaba comprar tiempo mientras contactaba con el comando terrestre. Preguntó al representante Sheltari qué esperaban exactamente que hicieran los humanos. La respuesta la dejó sin palabras. Querían que la humanidad cesara inmediatamente todas las formas de competencia organizada y simulación de combate. Daniel la miró con ojos muy abiertos. Eso significaba el fin de casi todos los deportes, juegos de estrategia, entrenamientos militares recreativos y gran parte de la industria del entretenimiento humano. Era una demanda absurda, imposible de cumplir. Catherine sabía que ningún gobierno de la Tierra aceptaría semejante imposición. El representante Sheltari continuó explicando que el Consejo Galáctico había establecido estas reglas después de la última gran guerra que casi destruyó un cuadrante completo de la galaxia. Cualquier especie que mostrara tendencias hacia la violencia organizada debía ser monitoreada cuidadosamente o, en casos extremos, contenida. Catherine sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La palabra contenida tenía implicaciones aterradoras. Preguntó directamente qué sucedería si los humanos rechazaban las demandas del Consejo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier amenaza verbal. Las 3 naves Sheltari se movieron ligeramente más cerca. Sus sistemas de armas comenzaron a emitir un brillo rojizo. Catherine vio en sus pantallas que estaban apuntando no a la estación, sino al planeta habitado que orbitaban. Un mundo colonizado por 50.000 humanos que no tenían idea del peligro que se cernía sobre ellos. Daniel ya estaba trabajando en protocolos de evacuación. Pero ambos sabían que no había manera de evacuar a tanta gente en el tiempo que tendrían si los Sheltari decidían atacar. Y en las naves de transporte más cercanas estaban a días de distancia. La estación solo podía albergar a 5.000 personas en caso de emergencia extrema. Catherine tomó la decisión más difícil de su carrera. Activó el protocolo de alerta roja y envió un mensaje codificado al comando terrestre explicando la situación. Luego se volvió hacia el representante Sheltari y le pidió 24 horas para consultar con su gobierno antes de dar una respuesta oficial. El alienígena inclinó su cabeza de forma extraña, como si estuviera considerando la petición. Finalmente accedió, pero con una condición. Las naves Sheltari permanecerían en posición con sus armas apuntando al planeta. Cualquier intento de evacuación o movimiento militar sería interpretado como un acto de agresión y respondido en consecuencia. La pantalla se apagó dejando a Catherine y Daniel solos en el centro de comando. El silencio entre ellos era pesado con la magnitud de lo que acababa de suceder. La humanidad había llegado a las estrellas llena de esperanza y curiosidad, que solo para descubrir que la galaxia operaba bajo reglas que nunca habían imaginado. Catherine se dejó caer en su silla de comando, su mente trabajando a toda velocidad tratando de encontrar una solución. 24 horas para decidir el futuro de la raza humana. 24 horas para descubrir por qué algo tan inocente como un partido de fútbol podía ser considerado una amenaza para la paz galáctica. Daniel rompió el silencio preguntando si realmente creía que el Consejo Galáctico los atacaría. Catherine miró las 3 naves en su pantalla, sus cascos oscuros brillando bajo la luz de las estrellas distantes. No tenía una respuesta que pudiera ofrecer con certeza, pero su instinto le decía que los Sheltari no estaban haciendo un farol. El comunicador principal volvió a activarse. Era el comando terrestre respondiendo a su mensaje de emergencia. La almirante Lisa Morgan apareció en pantalla.
su rostro mostrando la tensión de quien acababa de recibir noticias imposibles de creer. Quería confirmación de cada detalle antes de escalar la situación a los líderes mundiales. Catherine repitió todo lo que había sucedido. Cada palabra del representante Sheltari, cada amenaza implícita y explícita. La almirante Morgan escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada segundo que pasaba. Cuando Catherine terminó, hubo un largo silencio antes de que la almirante hablara. La Tierra estaba a punto de enfrentar su primera crisis existencial real desde que había alcanzado las estrellas. La sala de conferencias del Comando Terrestre bullía con actividad frenética. Representantes de cada nación se habían reunido en tiempo récord, conectados mediante hologramas y transmisiones seguras desde todos los rincones del planeta. La almirante Lisa Morgan presidía la sesión, su presencia imponente incluso a través de las proyecciones digitales. El embajador Carlos Mendoza de la Alianza Sudamericana fue el primero en hablar. Su voz llevaba la incredulidad que todos sentían. Preguntó cómo era posible que civilizaciones avanzadas consideraran los deportes humanos como preparación para la guerra. En otros representantes murmuraban su acuerdo, algunos incluso riendo nerviosamente ante lo absurdo de la situación. La almirante Morgan no compartía su humor. Mostró las imágenes que Catherine había enviado desde la estación orbital. Las 3 naves Sheltari seguían en posición, sus armas cargadas, apuntando al planeta colonial. 50.000 vidas humanas pendían de un hilo, mientras ellos debatían en la seguridad de la Tierra. El doctor Adrian Cole, principal antropólogo xenológico de la humanidad, solicitó permiso para hablar. Había estado estudiando las culturas galácticas durante décadas y tenía información que podría explicar la reacción Sheltari. La almirante le concedió la palabra, y todas las miradas se volvieron hacia él. El Dr. Cole explicó que según sus investigaciones, la mayoría de las especies galácticas habían evolucionado como herbívoros pacíficos o carroñeros que nunca desarrollaron instintos de caza. Especies como los Sheltari provenían de mundos donde la competencia por recursos era mínima, debido a la abundancia natural de sus planetas de origen. La humanidad, por otro lado, había evolucionado como cazadores omnívoros en un mundo donde la supervivencia requería competencia constante. Los deportes, juegos de estrategia y simulaciones de combate eran extensiones naturales de esos instintos de caza y competencia que habían permitido a la especie humana sobrevivir y prosperar. El general Marcus Webb, de las Fuerzas de Defensa Unificadas, golpeó la mesa con frustración. Argumentó que los humanos habían superado sus instintos violentos hacía siglos. No habían tenido una guerra global en más de 100 años. Los deportes y juegos eran válvulas de escape inofensivas, de no preparación para conflicto real. La embajadora Chen Li, de la Federación Asiática, presentó datos económicos. La industria deportiva y de entretenimiento representaba el 15% de la economía global. Eliminarla como exigían los Sheltari causaría un colapso económico que afectaría a miles de millones de personas. Era una demanda imposible de cumplir sin destruir la sociedad humana tal como la conocían. La discusión se volvió más acalorada cuando el ministro europeo Jacques Bernard sugirió que quizás deberían considerar compromisos graduales. Propuso eliminar las formas más violentas de entretenimiento primero, como las artes marciales mixtas y los videojuegos de guerra, esperando que eso satisficiera al Consejo Galáctico. El general Webb rechazó la idea inmediatamente. Argumentó que ceder ante amenazas establecería un precedente peligroso. Si los Sheltari podían forzar a la humanidad a cambiar su cultura bajo amenaza de violencia, ¿qué les impediría hacer más demandas en el futuro? Cada concesión solo invitaría a más imposiciones. La almirante Morgan llamó al orden mientras las voces se elevaban en debate acalorado. Recordó a todos que tenían menos de 20 horas restantes antes de que expirara el plazo dado por los Sheltari.
Necesitaban una decisión unificada, no una guerra de palabras entre ellos mismos. El Dr. Cole pidió la palabra nuevamente. Propuso una estrategia diferente. En lugar de ceder o rechazar las demandas, sugirió que invitaran a representantes del Consejo Galáctico a la Tierra, para demostrar que los deportes y juegos humanos no eran preparación para guerra, sino expresiones culturales de cooperación y superación personal. La idea fue recibida con escepticismo. El embajador Mendoza señaló que los Xel'Tari no parecían interesados en entender la perspectiva humana. Habían llegado con armas apuntadas y ultimátums, no con invitaciones al diálogo. Pero otros representantes comenzaron a considerar la propuesta con más seriedad. Catherine seguía la conferencia desde la estación orbital, participando mediante enlace de comunicaciones. Intervino para compartir algo que había notado en su interacción con el representante Xel'Tari. El alienígena había mencionado que ninguna especie había desarrollado formas tan elaboradas de simular combate por diversión. Esa palabra, diversión, era clave. Y los Xel'Tari no entendían el concepto de competencia recreativa porque sus mentes no funcionaban de esa manera. Para ellos, cualquier simulación de combate solo podía tener un propósito: entrenamiento para guerra real. No podían concebir que los humanos realmente disfrutaran estas actividades sin intención violenta subyacente. El Dr. Cole se animó con la observación de Catherine. Explicó que si podían hacer que los Xel'Tari comprendieran la naturaleza recreativa de los deportes humanos, quizás cambiarían su evaluación de amenaza. El problema era encontrar una manera de comunicar un concepto que era fundamentalmente ajeno a la psicología alienígena. La embajadora Chen Li propuso usar datos científicos. Los humanos habían estudiado extensamente los efectos de los deportes y juegos competitivos en la sociedad. Demostraban que estas actividades reducían la violencia real al proporcionar salidas constructivas para impulsos competitivos. Las sociedades con culturas deportivas fuertes tendían a ser más pacíficas, no menos. El general Webb añadió que los registros históricos humanos mostraban una correlación directa entre el desarrollo de deportes organizados y la disminución de conflictos violentos. Antes del surgimiento de competencias atléticas modernas, las sociedades humanas estaban en guerra constante. Los deportes habían ayudado a canalizar esos impulsos hacia formas pacíficas de competencia. La almirante Morgan sintetizó las ideas en una propuesta concreta. Enviarían una delegación completa al Consejo Galáctico con evidencia científica, histórica y cultural, demostrando que los deportes y juegos humanos promovían la paz, no la violencia. Simultáneamente, invitarían a observadores Xel'Tari a presenciar eventos deportivos en la Tierra para verlos en contexto cultural apropiado. La votación fue casi unánime. Solo el ministro Bernard se abstuvo, todavía preocupado por el riesgo de provocar a los Xel'Tari, con lo que podría ser percibido como desafío a su autoridad. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que la educación era mejor estrategia que la capitulación o el conflicto. Catherine recibió las instrucciones de transmitir la propuesta al representante Xel'Tari. Daniel ya había preparado los paquetes de datos con toda la información científica e histórica que respaldaría su caso. Era una cantidad masiva de información. Pero esperaban que la minuciosidad demostrara la seriedad con que los humanos tomaban la situación. La pantalla principal se iluminó cuando el representante Xel'Tari aceptó la comunicación. Catherine notó que había otros alienígenas presentes ahora, o figuras borrosas en el fondo que observaban con lo que parecía ser interés intenso. Comenzó a presentar la propuesta humana con toda la diplomacia que pudo reunir. El representante Xel'Tari escuchó sin interrumpir. Sus ojos negros parecían absorber cada palabra, cada imagen que Catherine mostraba. Cuando ella terminó su presentación, hubo un silencio largo y tenso.
Las naves de guerra seguían inmóviles en sus posiciones amenazantes. Finalmente, el alienígena habló. Su respuesta sorprendió a todos. El Consejo Galáctico aceptaría examinar la evidencia humana, pero con condiciones estrictas. Querían que los humanos demostraran sus afirmaciones mediante una exhibición en vivo. No bastaba con datos y grabaciones. Necesitaban ver por sí mismos cómo funcionaban estas actividades en contexto cultural real. Catherine sintió un destello de esperanza mezclado con aprensión. Preguntó qué tipo de exhibición tenían en mente. La respuesta del Xeltari fue específica y desconcertante. Querían presenciar múltiples formas de competencia humana simultáneamente. Deportes de equipo, competencias individuales, juegos de estrategia y simulaciones de combate. Más importante aún, el Consejo quería que humanos de diferentes culturas y orígenes participaran para demostrar que estas actividades realmente trascendían las divisiones y promovían la cooperación en lugar del conflicto. Era una prueba elaborada, diseñada para validar o refutar las afirmaciones humanas de manera definitiva. Daniel trabajaba furiosamente en su tablet, calculando la logística de organizar semejante evento. Necesitarían coordinar con cientos de organizaciones deportivas, jugadores profesionales, equipos de exhibición y más. Todo en menos de una semana, que era el plazo que el Xeltari había establecido. Catherine aceptó los términos sin vacilar. Sabía que era la mejor oportunidad que tendrían de evitar el conflicto y quizás, solo quizás, de ayudar a las especies alienígenas a comprender algo fundamental sobre la naturaleza humana. Terminó la comunicación y se volvió hacia Daniel con una sonrisa cansada. El teniente la miraba con admiración mezclada con preocupación. Le preguntó si realmente creía que podían organizar algo tan masivo en tan poco tiempo. Catherine se encogió de hombros. No tenían opción. El destino de las colonias humanas, quizás de toda la humanidad, dependía de demostrar que su amor por la competencia no los convertía en monstruos violentos. Y la noticia de la exhibición se propagó por la tierra como un incendio. Atletas olímpicos cancelaron compromisos personales para participar. Equipos profesionales de fútbol, baloncesto y otros deportes se ofrecieron voluntariamente. Jugadores de ajedrez, maestros de artes marciales, equipos de esports. Todos querían ser parte del evento que definiría cómo la galaxia vería a la humanidad. El capitán Gregory Stone contactó desde su nave de patrulla con una propuesta inesperada. Sugirió que incluyeran no solo competencias profesionales, sino también deportes recreativos comunitarios. Niños jugando fútbol en parques, y ancianos jugando ajedrez en plazas, familias disfrutando juegos de mesa juntas. Eso mostraría que la competencia era parte integral de la vida humana en todos los niveles. La idea fue brillante, y Catherine la aprobó inmediatamente. Trabajó con el Comando Terrestre para organizar transmisiones en vivo desde cientos de ubicaciones alrededor del planeta. Estadios principales acogerían los eventos deportivos profesionales, pero cámaras también capturarían momentos cotidianos de competencia amistosa en comunidades de todo el mundo. El Dr. Cole sugirió incluir contexto educativo en las transmisiones, explicaciones de cómo cada deporte o juego había evolucionado, qué valores culturales representaba, cómo contribuía al bienestar social y psicológico de los participantes. La información ayudaría a los observadores alienígenas a entender no solo qué veían, sino por qué era importante. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Catherine apenas durmió, o coordinando entre docenas de equipos en la Tierra y manteniendo comunicación constante con las naves Xeltari, que seguían en su posición amenazante. El representante alienígena enviaba actualizaciones ocasionales, confirmando que el Consejo Galáctico estaba observando los preparativos con interés. Daniel descubrió algo intrigante mientras monitoreaba las comunicaciones Xeltari.
Detectó transmisiones codificadas entre las naves, que sugerían que no todos en el Consejo estaban de acuerdo con la evaluación de amenaza inicial. Parecía haber debate interno sobre si los humanos realmente representaban un peligro o si su comportamiento era simplemente mal entendido. Esa información le dio a Catherine renovada esperanza. Si podían convencer aunque fuera a una facción del Consejo de que estaban equivocados sobre la humanidad, podrían inclinar la balanza a su favor. Pero también significaba que el resultado de la exhibición era genuinamente incierto. No era solo un teatro diplomático. Era un juicio real cuyo veredicto aún estaba por decidirse. La noche antes de la exhibición, Catherine se paró frente a la ventana de observación de la estación, mirando las estrellas distantes. Se preguntaba cuántas de esas luces eran hogar de especies que nunca habían conocido la emoción de la competencia, la alegría de superar límites personales, la camaradería que nacía de luchar juntos hacia una meta común. Daniel se le unió en silencio. Comentó que era irónico que algo tan fundamental para la experiencia humana fuera tan ajeno a otras especies. Catherine asintió, reflexionando sobre cómo la diversidad de la vida en el universo era aún más profunda de lo que habían imaginado. No solo había diferencias biológicas, sino diferencias psicológicas fundamentales que moldeaban culturas enteras. Mañana descubrirían si esas diferencias podían ser puente para entendimiento o barrera para coexistencia. El amanecer llegó a la Tierra con cielos despejados sobre la mayoría de las ubicaciones de exhibición. En el Estadio Olímpico Principal de Nueva Ginebra, 50.000 espectadores humanos llenaban las gradas, su energía palpable incluso a través de las transmisiones. Pero los ojos que realmente importaban eran los que observaban desde órbita y más allá. Catherine verificó por 10ª vez que todas las transmisiones estuvieran funcionando correctamente. Canales de video y audio fluían desde 200 ubicaciones diferentes alrededor del globo. Estadios deportivos, centros comunitarios, parques públicos, incluso escuelas donde niños esperaban demostrar sus propios juegos y competencias. El representante Sheltari apareció en la pantalla principal, acompañado ahora por una docena de figuras diferentes. Catherine reconoció algunas especies de los archivos diplomáticos. Los etéreos Quelari, los cristalinos Brel, los amorfos Dulcari. El Consejo Galáctico completo estaba presenciando este momento. La almirante Morgan dio la señal de inicio desde el comando terrestre. La exhibición comenzó simultáneamente en todas las ubicaciones. En el Estadio Olímpico, atletas de 6 continentes marcharon hacia el campo llevando banderas que representaban no solo sus naciones, sino la unidad de la humanidad frente al cosmos. El primer evento fue un partido de fútbol entre equipos formados por jugadores de diferentes países. Si no era competencia nacional contra nacional, sino una celebración de habilidad y cooperación. Los comentaristas explicaban cada aspecto del juego. Las reglas diseñadas para asegurar justicia. El entrenamiento que requería años de disciplina. La estrategia que involucraba trabajo en equipo complejo. El Dr. Cole proporcionaba contexto cultural en un canal separado. Explicaba cómo el fútbol había evolucionado de juegos antiguos. Cómo había ayudado a unir comunidades divididas. Y cómo la Copa Mundial había convertido competencia en celebración global que trascendía fronteras políticas. Catherine observaba las lecturas de los sensores tratando de captar cualquier reacción de los observadores alienígenas. Las naves Sheltari permanecían inmóviles, pero detectó incrementos en transmisiones de datos. Estaban analizando todo con intensidad característica de su especie. En otras ubicaciones alrededor del mundo, eventos diferentes se desarrollaban simultáneamente. Gimnastas ejecutaban rutinas que desafiaban la gravedad, demostrando lo que el cuerpo humano podía lograr con años de dedicación. Nadadores competían en carreras donde fracciones de segundo separaban victoria de derrota,
mostrando cómo los humanos se impulsaban a superar límites propios y ajenos. Los equipos de baloncesto mostraban coordinación asombrosa, pasando el balón en patrones que requerían comunicación casi telepática, desarrollada a través de práctica interminable. Los maestros de artes marciales ejecutaban katas que combinaban atletismo con filosofía, explicando cómo disciplinas de combate habían evolucionado hacia formas de autoconocimiento y respeto mutuo. En los centros comunitarios, escenas más íntimas se desarrollaban. Grupos de ancianos jugaban ajedrez en parques, sus rostros mostrando concentración profunda mientras planificaban estrategias complejas. Niños participaban en carreras de relevos escolares, riendo y animándose mutuamente incluso cuando perdían. El capitán Gregory Stone había coordinado algo especial. En la colonia del planeta que los Sheltari tenían bajo amenaza, había organizado un festival deportivo donde las 50.000 personas participaban de alguna manera. Familias completas jugaban juntas, vecinos competían amistosamente, la comunidad entera celebraba la alegría del movimiento y el desafío. Daniel señaló que las transmisiones Sheltari habían cambiado de patrón. En lugar de simple observación pasiva, ahora detectaba lo que parecían ser consultas entre las diferentes naves, y con ubicaciones más distantes en el espacio. Estaban discutiendo activamente lo que presenciaban. La exhibición alcanzó su punto culminante, cuando comenzaron competencias que mezclaban diferentes disciplinas. Atletas que habían sido rivales momentos antes, ahora trabajaban juntos en eventos de equipos mixtos. Un futbolista brasileño colaboraba con una jugadora de hockey canadiense en una carrera de obstáculos que requería habilidades de ambos deportes. En el Estadio Olímpico, se había montado un área especial para deportes electrónicos. Equipos de 5 jugadores competían en un juego de estrategia en tiempo real proyectado en pantallas masivas. Los comentaristas explicaban la complejidad mental requerida, las decisiones en fracciones de segundo, la comunicación intensa entre compañeros de equipo. Lo que hacía este evento particularmente significativo era que uno de los equipos incluía a un jugador que competía desde una silla de ruedas debido a parálisis de sus piernas. La tecnología adaptativa le permitía competir al mismo nivel que sus compañeros, demostrando cómo los humanos usaban la competencia para incluir, no excluir. Catherine notó algo extraordinario en los datos de sensores. Una de las naves alienígenas, no Sheltari, sino Vrel, había enviado una consulta directa. Querían saber cómo los humanos equilibraban el impulso competitivo con la cooperación social. Era la primera vez que alguno de los observadores hacía una pregunta directa. El Dr. Cole respondió personalmente, explicando que para los humanos, competencia y cooperación no eran opuestos, sino complementarios. La competencia motivaba excelencia individual, mientras que las reglas y estructura de los deportes enseñaban a respetar a oponentes y trabajar dentro de sistemas sociales. Cada partido perdido era lección en humildad. Cada victoria compartida era celebración comunitaria. Los eventos continuaron durante horas. Maratones donde corredores de diferentes edades y capacidades competían contra sus propios límites, más que contra otros. Competencias de natación sincronizada que demostraban cómo la competencia podía ser arte. Partidos de rugby que mostraban contacto físico intenso regulado estrictamente por respeto mutuo y reglas de seguridad. En un momento particularmente emotivo, mostraron grabaciones históricas de cómo los deportes habían ayudado a sanar divisiones después de conflictos. Equipos formados por veteranos de guerras opuestas, jugando juntos décadas después. Atletas de naciones en disputa compitiendo con respeto mutuo en Juegos Olímpicos. Deportes usados como herramienta de diplomacia y reconciliación. La representante Kelari, ser de energía pura cuya voz llegaba como ecos armónicos, hizo una observación que sorprendió a todos.
comentó que los humanos habían encontrado una manera de ritualizar impulsos ancestrales, transformando lo que podría ser destructivo en algo constructivo. Era un concepto que su especie nunca había considerado, porque nunca habían tenido esos impulsos para comenzar. Catherine sintió que el ánimo estaba cambiando. Las preguntas de los observadores alienígenas se volvieron más frecuentes y menos acusatorias. No estaban interrogando defectos en la cultura humana, sino tratando genuinamente de entender un aspecto de la psicología que era completamente ajeno a sus experiencias. El general Webb había contribuido con una presentación sobre entrenamiento militar humano. Mostró cómo incluso las Fuerzas Armadas usaban simulaciones y ejercicios competitivos, no solo para preparación, sino para construir cohesión de unidad y desarrollar liderazgo. Explicó cómo las competencias deportivas en academias militares reducían tensiones y prevenían conflictos reales entre unidades. Los alienígenas Dulcari, seres amorfos, que se comunicaban mediante cambios de color en su superficie gelatinosa, expresaron fascinación con el concepto de deportes de equipo. Su especie tomaba decisiones mediante consenso grupal perfecto, sin individuos diferenciados. La idea de que individuos distintos pudieran coordinar voluntariamente hacia objetivos comunes mientras mantenían identidades separadas era profundamente intrigante para ellos. A medida que la exhibición se acercaba a su conclusión, Catherine autorizó la transmisión de un montaje final. Imágenes de deportes y juegos de todas las épocas de la historia humana. Desde antiguos gladiadores hasta modernos atletas olímpicos. Pero el enfoque no estaba en la violencia o conflicto, sino en la evolución cultural que esas actividades representaban. El montaje mostraba cómo los deportes habían evolucionado de preparación brutal para guerra hacia celebraciones de excelencia humana. Cómo las reglas se habían refinado para proteger participantes. Cómo la tecnología se había aplicado para hacer competencias más justas y seguras. De cómo cada generación había heredado tradiciones, pero también las había transformado para reflejar valores cambiantes. Daniel señaló que todas las naves alienígenas habían cesado sus transmisiones internas. Estaban en silencio total, observando las escenas finales de la exhibición. En el Estadio Olímpico, los atletas de todos los eventos se reunieron en el campo, no como competidores, sino como embajadores de una especie que había aprendido a canalizar sus impulsos más primitivos hacia expresiones de belleza, superación y comunidad. La almirante Morgan pronunció unas palabras finales que fueron transmitidas a los observadores galácticos. Explicó que los humanos no negaban tener instintos competitivos y agresivos. Esos instintos habían sido parte de su supervivencia durante millones de años de evolución. Pero en lugar de suprimirlos o ser controlados por ellos, habían encontrado maneras de expresarlos que fortalecían en lugar de destruir sus sociedades. Las pantallas se oscurecieron cuando terminó la transmisión final. Catherine se dio cuenta que había estado conteniendo la respiración. Las naves Celtari seguían en posición, sus armas aún apuntando al planeta colonial. Ahora todo dependía de cómo el Consejo Galáctico interpretara lo que habían presenciado. El silencio se extendió por minutos, que parecieron horas. Catherine intercambió miradas nerviosas con Daniel. El comando terrestre esperaba en sus pantallas, todos los representantes humanos observando en silencio tenso. 50.000 colonos en el planeta amenazado esperaban un veredicto que decidirían si vivirían o morirían. Finalmente, la pantalla principal se iluminó. Pero no era el representante Celtari quien apareció, sino una figura diferente, alta y translúcida, brillando con luz interna que pulsaba en patrones hipnóticos. Era una Kelari de alto rango, posiblemente la representante más importante del Consejo que los humanos habían encontrado hasta ese momento. Su voz llegó como música de viento,
traducida por sistemas que luchaban por captar matices de comunicación tan diferente de cualquier cosa humana. Habló en nombre del Consejo completo, declarando que después de deliberación intensa, habían alcanzado conclusiones que requerirían cambios significativos en políticas galácticas. Catherine sintió que su corazón se detenía. No podía interpretar si eso era bueno o malo. Lakelari continuó, explicando que el Consejo había operado bajo su posición incorrecta. Habían asumido que cualquier especie con tendencias competitivas era inherentemente peligrosa, porque nunca habían encontrado una que pudiera controlar esos impulsos constructivamente. Los humanos habían demostrado algo que el Consejo no creía posible. Una especie podía reconocer sus propios instintos potencialmente destructivos y crear estructuras culturales para transformarlos en fuerzas positivas. Los deportes y juegos competitivos humanos no eran preparación para guerra, sino vacunas culturales contra ella. Lakelari hizo una pausa que pareció cargada de significado emocional, que los traductores no podían capturar completamente. Luego declaró que el Consejo Galáctico retiraba su evaluación de amenaza contra la humanidad. Las armas se desactivarían, las naves se retirarían, y los humanos serían bienvenidos a participar más plenamente en asuntos galácticos. Pero había más. Lakelari continuó explicando que el Consejo estaba intrigado por las implicaciones de lo que habían aprendido. Otras especies en la galaxia tenían vestigios de impulsos competitivos que habían sido suprimidos durante su desarrollo cultural. Quizás los métodos humanos podrían ofrecer alternativas para expresar esos impulsos de maneras saludables. Catherine no podía creer lo que escuchaba. No solo habían evitado la aniquilación, sino que habían abierto posibilidades completamente nuevas para interacción cultural galáctica. Daniel la miraba con ojos muy abiertos, una sonrisa incrédula extendiéndose por su rostro. La almirante Morgan interrumpió con una pregunta cuidadosa. Quería confirmación de que la prohibición de actividades competitivas humanas estaba completamente levantada sin condiciones. Lakelari confirmó, añadiendo que el Consejo, en cambio, requeriría que los humanos establecieran programas educativos para compartir sus conocimientos sobre competencia constructiva con otras especies interesadas. El representante Shell Tari apareció al lado de Lakelari. Su expresión era difícil de leer en rasgos tan alienígenas, pero su postura parecía menos rígida que antes. Admitió que su especie había cometido un error de juicio basado en experiencias limitadas. Las batallas humanas no eran preparación para guerra, sino celebraciones de capacidad que servían propósitos sociales complejos. El Celtari hizo una observación final que resonaría con Catherine durante años después. Dijo que la humanidad había enseñado al Consejo Galáctico una lección importante, que la diversidad de vida en el universo era más profunda de lo que incluso civilizaciones antiguas habían imaginado. No todas las especies seguían los mismos caminos evolutivos, y diferencias que parecían amenazantes podían ser simplemente expresiones alternativas de necesidades universales. Las naves de guerra comenzaron a retirarse, sus armas apagándose mientras se alejaban del planeta colonial. Catherine observó en sus pantallas cómo las tres formas oscuras se volvían más pequeñas, eventualmente desapareciendo en saltos al hiperespacio. La amenaza había pasado. La humanidad había sobrevivido no por fuerza militar, sino por capacidad de explicar su propia naturaleza. En la Tierra, las celebraciones estallaron espontáneamente. En el Estadio Olímpico, los 50.000 espectadores rugieron con alegría. Los atletas se abrazaban, algunos llorando de alivio. En las calles de ciudades alrededor del mundo, la gente salió a celebrar que sus tradiciones, sus deportes, sus juegos, seguirían siendo parte de la vida humana. Daniel recibió transmisión desde el planeta colonial. Las 50.000 personas que habían estado bajo amenaza de aniquilación estaban organizando su propia celebración masiva. El capitán Gregory Stone
reportaba que planeaban un torneo deportivo de una semana para agradecer a todos los atletas que habían participado en la exhibición salvadora. El Dr. Cole enviaba mensajes desde el comando terrestre con noticias emocionantes. Ya había recibido solicitudes de 3 especies alienígenas diferentes interesadas en aprender más sobre deportes humanos. Los Dulcari querían entender deportes de equipo. Los Vrel estaban fascinados con el ajedrez y otros juegos de estrategia. Incluso los Xeltari habían expresado curiosidad sobre artes marciales como práctica filosófica. Catherine se permitió finalmente relajarse. El peso de las últimas semanas, levantándose de sus hombros, miró por la ventana de observación hacia las estrellas, pero ahora las veía de manera diferente. Ya no eran simplemente destinos potenciales para exploración, sino hogar de mentes profundamente diferentes, que tenían tanto que aprender unas de otras. La almirante Morgan convocó otra conferencia, esta vez para planificar los próximos pasos. La humanidad había evitado desastre, pero ahora enfrentaba nuevas oportunidades y responsabilidades. Serían embajadores no solo de su propia especie, sino de un enfoque completamente diferente hacia impulsos universales que todas las formas de vida inteligente probablemente compartían en algún grado. El embajador Mendoza sugirió establecer una academia deportiva internacional que pudiera servir como centro de intercambio cultural con especies alienígenas. Un lugar donde visitantes de otros mundos pudieran experimentar competencia humana de primera mano, aprender las reglas, o entender el contexto cultural. Quizás incluso participar ellos mismos. La embajadora Chen Li propuso que los humanos fueran cautelosos con evangelizar demasiado entusiastamente. Catherine recibió invitación personal de la representante Kelari para visitar el Consejo Galáctico y presentar una propuesta formal para intercambio cultural deportivo. Era honor extraordinario y también responsabilidad intimidante. Sería la primera vez que un humano se dirigía al Consejo completo desde su cámara central. Daniel bromeó que debería llevar equipo deportivo como regalo diplomático. Catherine rió, pero la idea no era completamente absurda. Decidió que llevaría balones firmados de varios deportes, equipos en miniatura y tableros de juegos estratégicos. Serían símbolos tangibles de la cultura que había salvado a la humanidad de la aniquilación. Los preparativos para el viaje tomaron semanas. Catherine estudió todo lo disponible sobre protocolo diplomático galáctico, las especies que formaban el Consejo, sus historias y valores culturales. Necesitaba presentar la propuesta humana de maneras que resonaran con mentes profundamente alienígenas. La almirante Morgan le asignó un equipo completo de asesores. El Dr. Cole vendría como experto en antropología xenológica. Varios atletas profesionales participarían como embajadores deportivos. Incluso el general Webb insistió en unirse, argumentando que perspectiva militar sobre competencia ritualizada sería valiosa. La nave que los llevaría era la mejor que la humanidad había construido, equipada con tecnología de traducción más avanzada disponible y sistemas de soporte vital que podían adaptarse a visitantes de docenas de especies diferentes. Sería hogar flotante durante el viaje de 2 semanas al corazón del espacio controlado por el Consejo. Antes de partir, Catherine tomó tiempo para visitar la Tierra una última vez. Caminó por parques donde niños jugaban fútbol despreocupadamente, sin idea del papel que su deporte favorito había jugado en salvar la civilización humana. Observó partidos en estadios donde multitudes vitoreaban con pasión que era puramente humana. En un museo de historia deportiva, y vio exhibiciones que trazaban la evolución desde antiguos juegos hasta competencias modernas. Cada vitrina contaba historias de cómo los deportes habían reflejado y moldeado sociedades humanas a través de milenios. Ahora esa historia tomaría un giro que nadie había anticipado. Daniel la acompañó en el museo. Comentó lo irónico que era que la competencia,
algo que muchos filósofos humanos habían criticado como impulso primitivo que debía ser superado. Resultara ser precisamente lo que distinguía a la humanidad positivamente en la galaxia. Quizás los humanos habían tenido razón todo el tiempo al abrazar, en lugar de reprimir ese aspecto de su naturaleza. La noche antes del lanzamiento, Catherine se paró en la cubierta de observación de la estación orbital, mirando hacia la Tierra. El planeta azul brillaba hermoso en la oscuridad del espacio. Desde esta distancia, no se podían ver los estadios donde millones jugaban, competían, celebraban victorias y aprendían de derrotas. Pero Catherine sabía que estaban allí. Y los humanos habían llegado a las estrellas portando muchas cosas: tecnología, arte, ciencia, filosofía. Pero resultó que su don más único a la galaxia era algo que habían hecho durante toda su historia, sin siquiera reconocer su valor. La capacidad de competir con alegría, de buscar victoria con honor, de encontrar comunidad en rivalidad. El lanzamiento fue suave. La nave se alejó de la Tierra acelerando hacia velocidades que doblarían el espacio mismo. Catherine observó su planeta natal volverse más pequeño hasta ser solo un punto de luz entre millones. Pero ese punto contenía algo que ningún otro mundo en la galaxia conocida había cultivado de la misma manera. Durante el viaje, el equipo ensayó presentaciones y preparó materiales. El Dr. Cole había compilado análisis antropológicos de cientos de deportes y juegos, mostrando patrones comunes que trascendían culturas humanas específicas. Los atletas practicaban demostraciones de sus disciplinas en el gimnasio de la nave, adaptándose a la gravedad artificial ligeramente diferente. El general Webb sorprendió a todos con una presentación sobre cómo los principios deportivos podían aplicarse a resolución de conflictos diplomáticos. Argumentaba que muchas disputas galácticas podrían beneficiarse de enfoques competitivos estructurados en lugar de negociaciones interminables o, peor, violencia real. Catherine recibió mensajes periódicos desde la Tierra con actualizaciones sobre desarrollos relacionados. La Academia Deportiva Internacional, propuesta por el embajador Mendoza, había recibido financiamiento completo de una coalición de gobiernos. Ya estaban identificando ubicación y comenzando diseños arquitectónicos. Más emocionante aún, varias universidades humanas habían establecido nuevos programas académicos en estudios deportivos comparativos, examinando cómo diferentes culturas humanas y potencialmente alienígenas abordaban competencia y juego. Era campo completamente nuevo de investigación nacido de la crisis reciente. Los Vrel habían enviado solicitud formal para que maestros de ajedrez humanos visitaran su mundo natal. Querían aprender no solo las reglas del juego, sino la filosofía detrás de él. Cómo humanos usaban estrategia abstracta para entrenamiento mental. Era primer intercambio cultural oficial, centrado específicamente en deportes y juegos. A medida que la nave se acercaba al sistema donde el Consejo Galáctico mantenía su sede, Catherine sintió nerviosismo creciente mezclado con emoción. Las comunicaciones preliminares sugerían que su presentación sería observada no solo por representantes oficiales del Consejo, sino por delegaciones de docenas de especies que habían expresado curiosidad sobre el caso humano. La estructura del Consejo apareció en las pantallas de visualización. Era construcción masiva que desafiaba descripción fácil, combinando arquitecturas de cientos de especies diferentes en diseño que de alguna manera lograba coherencia a pesar de su heterogeneidad extrema. Secciones brillaban con bioluminiscencia, otras parecían hechas de cristal viviente. Algunas flotaban sin soporte visible. La nave fue guiada a Bahía de Atraque, diseñada específicamente para visitantes con requisitos atmosféricos similares a los humanos. Catherine y su equipo fueron recibidos por protocolaristas Celt Harry, cuya cortesía formal contrastaba marcadamente con la hostilidad de su primer encuentro semanas atrás.
El gran salón donde presentaría era espacio vasto adaptado para acomodar formas de vida radicalmente diferentes. Secciones estaban llenas de agua para especies acuáticas. Otras brillaban con calor intenso para seres que requerían temperaturas extremas. Campos de fuerza contenían atmósferas tóxicas para visitantes que respiraban gases venenosos para la mayoría de la vida orgánica. Catherine se paró en la plataforma designada para presentadores, consciente de cientos de ojos, sensores y órganos perceptivos desconocidos enfocados en ella. Tomó un momento para absorber la magnitud del momento. Una humana, miembro de especie que apenas comenzaba a explorar el cosmos, se dirigiría a representantes de civilizaciones que habían viajado por las estrellas cuando sus ancestros aún vivían en cuevas. Comenzó con humildad, reconociendo que la humanidad era novata en asuntos galácticos y tenía mucho que aprender, pero también tenía algo único que ofrecer. Perspectiva diferente sobre impulsos que quizás eran más universales de lo que el Consejo había reconocido. Mostró grabaciones de la exhibición deportiva que había salvado a su especie. Pero esta vez, con análisis más profundo. Explicó la psicología detrás de la competencia. Cómo satisfacía necesidades de logro y reconocimiento mientras operaba dentro de reglas que enseñaban respeto y cooperación. El Dr. Cole presentó datos sobre cómo sociedades con culturas deportivas fuertes tendían a tener menos conflicto interno. Mostró correlaciones entre participación en deportes juveniles y desarrollo de habilidades sociales. Compartió investigación sobre cómo la competencia ritualizada fortalecía vínculos comunitarios en lugar de debilitarlos. Los atletas realizaron demostraciones cuidadosamente coreografiadas. Una jugadora de tenis golpeaba pelotas con precisión increíble. De luego explicaba cómo cada punto era mini batalla mental, tanto como física. Un equipo de baloncesto ejecutaba jugadas que requerían confianza implícita entre jugadores que apenas se conocían. Un momento particularmente impactante vino cuando un maestro de artes marciales ejecutó kata complejo. Luego invitó a un observador Dulcari a tocar su piel para sentir el control muscular y respiración involucrados. La comunicación entre especies tan diferentes a través del medio universal de movimiento físico fue profundamente elocuente. El general Webb presentó su análisis de competencia estructurada como alternativa a conflicto destructivo. Propuso que el Consejo considerara establecer protocolos donde disputas intergalácticas pudieran resolverse mediante competencias acordadas, en lugar de negociaciones que se extendían por décadas o, en el peor caso, violencia. La idea era radical y Catherine vio reacciones mixtas entre los observadores alienígenas. Algunos parecían escandalizados por la sugerencia. Otros mostraban lo que interpretó como interés genuino. Los Celtari consultaban intensamente entre ellos en su idioma musical de clics y tonos. Catherine concluyó su presentación con una propuesta concreta. Los humanos establecerían programas de intercambio cultural abiertos a cualquier especie interesada en aprender sobre competencia constructiva. A cambio, esperaban aprender de otras especies sobre sus propias maneras de canalizar impulsos universales y resolver conflictos. Más ambiciosamente, propuso los juegos interespecies que el capitán Gregory Stone había sugerido. Serían eventos regulares donde diferentes civilizaciones podrían competir amistosamente en actividades diseñadas para ser accesibles a través de diferencias biológicas. No para determinar superioridad, sino para celebrar diversidad y encontrar terreno común. El periodo de preguntas reveló el verdadero interés y escepticismo de la audiencia. Los Brel preguntaron cómo los humanos prevenían que competencia escalara a violencia real. Catherine explicó sobre árbitros, reglas estrictas, penalizaciones por conducta antideportiva. Y lo más importante, valores culturales que enseñaban que honor en derrota era tan importante como gracia en victoria. Los Dulcari expresaron confusión sobre el concepto de identidad individual en competencia de equipo. Para seres que existían en consenso grupal perfecto,
La idea de individuos separados, colaborando voluntariamente, era difícil de captar. Los atletas intentaron explicar mediante analogía de instrumento musical en orquesta. Cada uno único, pero armonizando hacia meta compartida. Una especie que Catherine no había encontrado antes, los Nethari, cuyas formas cambiaban constantemente entre estados sólidos y gaseosos. Preguntaron si competencia no creaba divisiones sociales. Catherine admitió que podía, si se manejaba mal. Pero mostró evidencia de cómo deportes también cruzaban divisiones existentes, uniendo a personas de diferentes clases, razas y nacionalidades bajo objetivos comunes. La representante Kelari, quien había declarado el veredicto original a favor de la humanidad, hizo observación final que resonó por el gran salón. Dijo que la humanidad había revelado algo que el Consejo necesitaba explorar. La posibilidad que impulsos considerados primitivos o peligrosos pudieran ser recursos cuando se canalizaban apropiadamente. Las especies del Consejo habían suprimido sus instintos competitivos durante su evolución cultural. Quizás en el proceso habían perdido algo valioso. Los humanos ofrecían no respuestas definitivas, sino preguntas importantes que cada especie debía considerar sobre su propia naturaleza y potencial. La votación sobre las propuestas humanas tomó 3 días de deliberación. Catherine y su equipo esperaron en sus cuarteles asignados, alternando entre esperanza y ansiedad. El Dr. Cole mantenía el ánimo alto compartiendo historias de intercambios culturales históricos en la Tierra que habían comenzado con malentendidos similares, pero habían florecido eventualmente. Cuando llegó el resultado, superó incluso las expectativas más optimistas de Catherine. El Consejo aprobó no solo las propuestas de intercambio cultural, sino que estableció una nueva división completa, dedicada a estudiar lo que llamaron expresión constructiva de impulsos universales. Los humanos liderarían esta división inicialmente. Más sorprendente aún, 17 especies diferentes solicitaron inmediatamente participar en los primeros juegos interespecies. Los planificadores tendrían que diseñar competencias que funcionaran para seres acuáticos, voladores, telepáticos, amorfos y más. Sería desafío logístico tremendo, pero también oportunidad sin precedente para cooperación intergaláctica. Los Xelthari, quienes habían iniciado todo el asunto con su evaluación de amenaza original, se ofrecieron como voluntarios para hospedar los primeros juegos en su mundo natal. Era gesto de reconciliación y también reconocimiento de cuánto habían aprendido de los humanos. Catherine aceptó graciosamente, viendo círculo completo en la propuesta. Y hoy el viaje de regreso a la Tierra fue celebración continua. El equipo revisaba grabaciones de la presentación, analizando qué había funcionado y cómo podrían mejorar comunicaciones futuras. Los atletas ya estaban imaginando cómo entrenar para competir contra oponentes con biología completamente diferente. El general Webb trabajaba con planificadores militares de la Tierra, mediante comunicaciones a distancia, desarrollando propuestas para cómo protocolos de competencia estructurada podrían integrarse en resolución de disputas diplomáticas. No era cuidadoso de enfatizar que esto complementaría, no reemplazaría, negociación tradicional. El Dr. Cole había sido contactado por universidades de 3 especies alienígenas diferentes, interesadas en establecer programas de investigación conjunta. Los Vrel querían colaborar en estudios sobre cognición estratégica. Los Dulcari proponían investigación comparativa sobre coordinación grupal. Incluso los Xelthari expresaron interés en examinar cómo competencia afectaba desarrollo psicológico. Cuando la Tierra apareció finalmente en las pantallas de visualización, Catherine sintió emoción mezclada con reflexión. Habían salido como diplomatas defendiendo su cultura contra acusaciones de peligrosidad. Regresaban como maestros invitados a compartir conocimientos únicos con galaxia entera. El comando terrestre organizó recepción masiva. Líderes mundiales,
esperaban para escuchar relatos de primera mano de la presentación al Consejo. Organizaciones deportivas de todo el planeta querían saber cómo podrían contribuir a los intercambios culturales venideros. Había expectación palpable sobre qué significarían estos desarrollos para el futuro humano. Catherine se dirigió a la audiencia global mediante transmisión desde la estación orbital. Explicó que la humanidad había alcanzado punto de inflexión en su relación con la galaxia. Ya no eran simplemente recién llegados tratando de encontrar su lugar. Ahora eran contribuidores reconocidos al entendimiento galáctico de naturaleza inteligente. Pero advirtió contra arrogancia. El hecho de que los humanos hubieran encontrado maneras constructivas de expresar impulsos competitivos no significaba que su camino fuera único correcto. Otras especies habían desarrollado soluciones diferentes a desafíos de convivencia social. El intercambio debía ser mutuo, con humanos aprendiendo tanto como enseñaban. En los meses siguientes, la Tierra vio transformación notable en cómo se percibían los deportes y juegos. Lo que había sido entretenimiento y pasatiempo se reconocía ahora como patrimonio cultural único. Gobiernos invertían en instalaciones deportivas no solo para salud pública, sino como preservación de identidad cultural significativa. La Academia Deportiva Internacional abrió sus puertas con primera clase de estudiantes que incluía no solo humanos, sino también representantes de 5 especies alienígenas. Los Vrel enviaron 3 estudiosos para aprender ajedrez y otros juegos de estrategia. 2 Dulcari llegaron en tanques especiales para observar deportes de equipo. Un joven Sheltari se inscribió para estudiar artes marciales como práctica filosófica. Catherine fue nombrada directora de Relaciones Deportivas Interespecies, posición creada específicamente para coordinar los intercambios culturales crecientes. Daniel aceptó ser su asistente principal, bromeando que de teniente en estación orbital a diplomático deportivo era trayectoria de carrera que nunca había imaginado. El capitán Gregory Stone lideró el comité de planificación para los primeros Juegos Interespecies. Trabajaba con diseñadores de 17 especies diferentes para crear competencias que serían justas y accesibles a través de diferencias biológicas radicales. Era rompecabezas fascinante que requería creatividad tremenda. Uno de los conceptos más exitosos fue carrera de relevos, donde cada especie contribuía a un corredor que competía en ambiente adaptado a sus necesidades específicas. Seres acuáticos nadaban su segmento, voladores volaban el suyo, terrestres corrían. Requería coordinación entre especies que nunca habían interactuado antes. Los Vrel propusieron torneo de ajedrez modificado donde las reglas cambiaban ligeramente con cada partida, requiriendo que jugadores se adaptaran estratégicamente. Los Dulcari sugirieron competencia de construcción colaborativa, donde equipos mixtos de diferentes especies tenían que crear estructuras complejas usando solo comunicación no verbal. Los humanos contribuyeron docenas de ideas, pero también aprendieron de las propuestas alienígenas. Y los Nethari introdujeron concepto de competencia donde el objetivo era crear belleza en lugar de derrotar oponentes. Equipos competían para producir las exhibiciones artísticas más impresionantes, juzgadas por paneles multiespecies. La preparación para los juegos reveló tanto diferencias como similitudes sorprendentes. Todas las especies, resultaba, tenían algún concepto de desafío autoimpuesto y búsqueda de excelencia. Las formas variaban tremendamente, pero el impulso subyacente de probarse a uno mismo y mejorar era aparentemente universal. Catherine viajó extensamente durante este periodo, visitando mundos alienígenas para aprender sobre sus propias tradiciones de desafío y logro. En el mundo acuático de los Dulcari, presenció competencias de navegación donde grupos completos se movían en sincronía perfecta a través de corrientes complejas. En el planeta cristalino de los Vrel, observó debates que eran parte, competencia intelectual. Los Vrel construían argumentos como humanos, construían catedrales,
de cada premisa colocada cuidadosamente para soportar conclusiones monumentales. La elegancia lógica era tan importante como la corrección. El mundo natal, Sheltari, la sorprendió más. Había asumido que seres que habían amenazado a la humanidad por competitividad no tendrían tradiciones similares propias. Pero descubrió que los Sheltari practicaban formas elaboradas de competencia musical, donde individuos y grupos se desafiaban a crear armonías cada vez más complejas. Cada visita profundizaba la comprensión de Catherine sobre la tesis central que había salvado a la humanidad. Impulsos hacia desafío, competencia y superación eran efectivamente universales entre seres inteligentes. Solo las expresiones culturales variaban. Los humanos no eran únicos en tener estos impulsos, solo en cómo los habían ritualizado. El Dr. Cole publicó trabajo académico sobre lo que llamaba el paradigma de competencia constructiva. Argumentaba que la capacidad de canalizar impulsos competitivos hacia expresiones no destructivas podría ser marcador de madurez civilizacional, tanto como la tecnología o complejidad social. Provocó debate intenso en círculos filosóficos, tanto humanos como alienígenas. Los preparativos para los Juegos alcanzaron intensidad febril cuando se acercaba la fecha de inauguración. El planeta Sheltari había construido instalaciones masivas que podían acomodar participantes y espectadores de docenas de especies diferentes. Era la mayor construcción colaborativa multiespecies en la historia registrada. Catherine llegó 2 semanas antes de la ceremonia de apertura para supervisar arreglos finales. La escala del evento era asombrosa. Se esperaban 10.000 atletas representando 17 especies. Cientos de miles de espectadores viajarían desde sistemas estelares a través del sector. Sería reunión sin precedente de diversidad galáctica. Las tensiones surgían inevitablemente cuando tantas formas de vida diferentes intentaban coordinarse. Los requisitos ambientales entraban en conflicto. Los conceptos culturales de tiempo y puntualidad variaban dramáticamente. Malentendidos amenazaban con escalar a incidentes diplomáticos diariamente. Pero Catherine descubrió que precisamente estos desafíos servían propósito importante. Forzaban a especies diferentes a trabajar juntas, a comprometerse, a encontrar soluciones creativas. El proceso de preparar los Juegos estaba logrando exactamente lo que los Juegos mismos pretendían: construir puentes entre mundos. Una crisis potencial surgió cuando los Kelari anunciaron que no podían participar en competencias físicas debido a su naturaleza como seres de energía pura. Pero en lugar de retirarse, propusieron categoría completamente nueva: competencia de manipulación de energía, donde participantes de todas las especies intentaban crear patrones de luz y sonido más intrincados. La solución Kelari inspiró más innovación. Pronto había categorías para competencias telepáticas, desafíos de percepción sensorial expandida, concursos de construcción molecular y más. Los Juegos estaban evolucionando más allá de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. La ceremonia de apertura fue espectáculo de belleza casi abrumadora. Representantes de cada especie marcharon hacia el estadio central en orden alfabético según convención de nomenclatura galáctica. Los humanos, denominados oficialmente como Terrans en registros galácticos, marcharon entre los Talnari reptilianos y los Ulven insectoides. Catherine observaba desde la plataforma de dignitarios junto a representantes de alto rango de todas las especies participantes. La representante Kelari brillaba literalmente con lo que interpretó como emoción o quizás orgullo. El representante Sheltari, quien había iniciado todo con su evaluación de amenaza original, estaba presente. Su postura sugiriendo satisfacción con cómo habían evolucionado los eventos. Cuando llegó el momento de encender la llama ceremonial, le habían elegido simbolismo que trascendía cualquier tradición específica.
Representantes de cada especie contribuyeron energía en forma apropiada a su biología. Calor, luz, sonido, radiación electromagnética. Las energías combinadas crearon exhibición que era hermosa para sensores de todas las especies presentes. Los primeros días de competencia revelaron tanto desafíos como triunfos inesperados. Los humanos dominaban eventos que requerían resistencia física prolongada y legado de evolución como cazadores de persistencia. Los Ulven insectoides Excel